¿Nunca te preguntaste por qué tus máximos ídolos nunca trabajaron juntos? ¿Por qué Charlie nunca hizo un disco con Spinetta? ¿Por qué Stanley Kubrick nunca dirigió una película en la que actúe Marlon Brando? ¿O por qué la relación entre Basquiat y Andy Warhol terminó muy deteriorada y los dejó un poco distanciados? Bueno, en el video de hoy vamos a responder a esta duda que yo me planteé un montón de veces, porque había un montón de colaboraciones entre artistas de ensueño que estuvieron muy cerca de hacerse pero por algún motivo no se concretaron. Entendí por qué pasaba esto a partir de una frase del libro El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Los príncipes que se han hecho poderosos mediante el favor de la nobleza mantienen con mayor dificultad su poder que aquellos que lo han logrado con el favor del pueblo, porque estos príncipes se encuentran rodeados de muchos que se consideran iguales a ellos. De esto resulta que no pueden mandar ni manejar a su antojo. Si uno lee esta frase, en lo concreto no tiene nada que ver con lo que yo estoy hablando, pero como es un libro muy antiguo del Príncipe de Nicolás Maquiavelo, hay que abstraer un poco el mensaje. Y el concepto central de ahí es que cuando vos estás con iguales o personas que se sienten superiores a vos, no podés manejar a tu antojo. En general, aquellos que hicieron historia en el arte o trabajaron siempre solos o con un equipo que hacía todo lo que ellos decían. Imaginémonos qué sería de los Beatles si George Harrison se hubiera revelado antes y hubiera querido tener un rol más protagónico, o si Ringo decía intervenir más en las composiciones, en las canciones. En general hay líderes en este tipo de proyectos que descartan las ideas del resto y llevan adelante la suya, por dos motivos. Primero, porque creen que sus ideas son mejores, y por otro lado, como cada ojo y cada persona tiene una perspectiva diferente, sería muy difícil encontrar algo que les venga bien a todo el mundo. Siempre va a haber algo para mejorar. Esto lo vemos más que nada cuando hablamos de artistas mediáticos con un gran ego que se acostumbraron toda su vida a recibir comentarios de halagos y flores de aquellos que los siguen. Todo esto hace que pierdan noción de sus defectos y debilidades y que se crean personas invencibles. La superioridad que sienten este tipo de artistas validada por sus fanáticos genera que cuando dos del mismo palo con este tipo de personalidad se cruzan, choquen muy fuerte cuando intenten hacer un proyecto juntos o directamente no lo puedan realizar. Este segundo caso fue lo que le pasó a dos de los que nombré al principio del video. En el año 1958, Marlon Brando se ponía a preparar lo que iba a ser el elenco y el equipo de su próxima película, One-Eyed Jack. Para esta se puso a buscar un director y logró convocar a uno de los mejores de la historia, Stanley Kubrick, que para este momento no había ni realizado Barry Lyndon, ni El Resplandor, ni Eyes Wide Shut, entre otras de sus películas más célebres que las iba a realizar más adelante. Pero a pesar de eso, su personalidad de perfeccionista y de querer llevar el control de todo existía. La obsesividad y el perfeccionismo de Stanley Kubrick no era un problema para Brando, era justamente lo que buscaba en Stanley, y sabía que no había nadie que tenga más esas dos cualidades que Stanley. Todo parece venir bien hasta ahora, pero 2 semanas antes de terminar la preproducción lo despiden a Stanley Kubrick y Marlon Brando dirige la que va a ser su primera y última película como director. Stanley, a pesar de no haber dado muchas entrevistas, en una de ellas decidió platicar acerca de este tema. Cuando dejé el largometraje de Brando, aún no tenía el guión terminado. Me acababa de resultar obvio que él quería dirigir la película. Solo estaba haciendo un segundo de él para asegurarse de que nadie lo derribara. Con el diario del lunes podemos pensar lo crédulo que fue Brando al creer que un director como Stanley Kubrick iba a hacer su control con tanta facilidad, siendo que le hizo a Shelley Duvall grabar la misma escena 120 veces en El Resplandor, le hizo correr riesgo de perder su vista a Malcolm McDowell en una de las escenas de tortura de la naranja mecánica, entre otros tratos abusivos como director. Y tampoco Kubrick podía pretender algo de un tipo que años más tarde, para la película Apocalypse Now, iba a aparecer tarde en el rodaje, fuera de forma, pelado y habiendo recibido $3 millones por todo eso sin ningún tipo de compromiso, ni siquiera con el guión, que no se lo aprendió. Y a pesar de todo esto, Marlon Brando hizo uno de los mejores papeles de villano en la historia del cine. Hay algo, como vemos, que hace incompatible trabajar a este tipo de líderes y artistas, que es el hecho de que solo uno puede llevar a cabo su idea, la del otro se tiene que descartar. Otro caso es el de Luis Alberto Spinetta y Charly García, que se reunieron en un momento para intentar armar un disco conjunto. Empezaron a hacer ruido y alarde de lo que iban a realizar con un tema que va a quedar en la historia de la música para siempre, Rezo por vos. A pesar de que había mucha expectativa y el disco seguramente se iba a vender mucho, el proyecto finalmente no se realizó. Spinetta apareció en algunos discos solistas de Charly y Charly en algunos solistas de Spinetta, pero nada más que eso. Y este disco conjunto se terminó transformando en el disco Páez Spinetta, La La La. Este disco sí se pudo realizar y concretar porque Fito sí veía a Spinetta como su ídolo y no había manera de que lo confronte tanto como lo que hacía Charly García, porque tenemos la experiencia de Charly en bandas para saber cómo se manejaba llevando el liderazgo él. Tomemos de ejemplo Sui Generis, su primera banda, en la que él compone todos los temas del primer disco Vida, y Nito Mestre, la otra parte del dúo que conforma esta banda, simplemente era un intérprete. Y con el tiempo Nito fue perdiendo la paciencia de que no tenía voz ni voto, e incluso en las giras del último disco, pequeñas anécdotas sobre las instituciones, él se tenía que quedar a veces sentado afuera del escenario
escenario durante 20 minutos porque Charlie estaba terminando un solo o un arreglo con el piano. La seguridad en sus decisiones y su dominio era total, por lo que los encuentros con el flaco deben haber sido de mucha disputa. Si quieren aún más evidencia, fíjense en el tema que nombré hace un rato, Rezo por vos, que la versión del disco solista de Spinetta, Privé, suena totalmente diferente a la versión del disco Parte de la Religión de Charly García. No comparten ni siquiera el riff. Y es una demostración clara de la distinta forma que tenían los dos de pensar sobre lo mismo, la misma canción que armaron los dos juntos. Maquiavelo, como afirma que es muy difícil trabajar con personas iguales o mejores que nosotros, también habla sobre el punto contrario, aquellos que son menos que nosotros. El que llega a ser príncipe con la ayuda del pueblo debe conservarlo como amigo. Cosa fácil, porque el pueblo solo pide no ser oprimido. O sea que cuando uno trabaja con alguien con el que se siente inferior o admira, seguramente no objete tanto sobre las cosas que pasan. Por ejemplo, si a mí mañana Rosalía me invita a hacer un disco con ella y seguramente no le ande diciendo, che, tenés que cambiar todas estas cosas, porque ya el hecho de trabajar con Rosalía es una locura para mí. Entonces de vuelta hay que abstraer qué tomamos como pueblo en la frase de Maquiavelo. Para aquel que es un admirador ya es un regalo poder trabajar con aquel que admira, entonces no se va a quejar ni va a cambiar mucho las cosas, va a disfrutar de ese momento porque está anonadado con quien está. Hay un caso de dos grandes artistas plásticos, Andy Warhol y Basquiat, que demuestran el caso perfecto de un admirador trabajando con su ídolo y una relación que se va deteriorando porque los papeles van cambiando a medida que pasa el tiempo. Jean-Michel Basquiat y Andy Warhol se conocen en un café en el año 1982. Luego del encuentro, Basquiat se dirige rápidamente a su casa para hacer una pintura y volver al bar a entregársela a Andy de ellos dos, era un retrato. Andy quedó totalmente impresionado por la rapidez y la creatividad del chico de 22 años, algo que no iba a dejar pasar por alto. Warhol tenía 30 años más que Basquiat, pero esto no imposibilitó que los dos trabajaran juntos. Hicieron un montón de obras en las que cada uno aportaba lo suyo, no se superponía el trabajo de Basquiat con el de Warhol, sino que eran dos cosas diferentes y mezclaban ambos estilos. Pero esto lamentablemente no fue para siempre. A pesar del respeto que se tenían los dos pintores y lo mucho que se querían, sus dos personalidades empezaron a chocar. Y a su vez, como antes decía que la crítica y los fanáticos pueden hacer que uno se sienta Dios, también pueden manipular nuestros pensamientos para que pensemos otras cosas de lo que pasa. La crítica comentaba que Basquiat estaba siendo explotado por Warhol y que este último estaba revitalizando su carrera a costa del joven. Jean-Michel, muy sensible a las críticas, creyó esta versión de la historia como cierta. Esto deterioró la relación entre ambos artistas, que siguieron manteniendo el respeto pero no trabajaron más a partir de 1985. Según lo que expliqué antes en las dos citas del libro de Maquiavelo, Basquiat había comenzado sintiéndose como el pueblo y después se empezó a sentir como un noble. Y todo esto por la crítica que le reclamaba a Basquiat justamente que él estaba en igualdad de condiciones y estaba siendo explotado por alguien que sentía que él era inferior. Se pueden extraer de algunas entrevistas ciertas frases que dijo Basquiat luego de su relación con Warhol y cómo quedaron las cosas. Andy fue un buen amigo, pero no soy uno de sus hijos ni una creación de él. Como conclusión, podemos decir que el ego es algo bastante malo y bastante frecuente entre los artistas que, como explicaba Maquiavelo, hace que no se puedan colaborar los unos con los otros. El principal problema es la carencia de humildad y el no permitirse los errores. Porque claro, uno siente que con tantos lindos comentarios que recibe, tiene todo bien hecho, pero hay veces que las personas te apoyan porque simplemente te apoyan sin más, no hay una razón lógica. Los invito a que en la sección de comentarios me digan más casos que conozcan de este estilo, porque se me ocurrían más, pero no quería que este video dure un montón, sino que quería presentar un poco este concepto, a que también le den me gusta, a que comenten el video con cualquier otra cosa, si les gustó o no les gustó, lo que sea, que se suscriban a este canal y que me sigan en el Instagram de este canal, que es proyecto.progresivo, y después en mis redes, que son Rama Huileras, mi Instagram, mi Twitter, mi Spotify y mi Letterboxd. Nos vemos en el próximo video.